estudiando y vamos a seguir con nuestro estudio de Hechos, ¿verdad? Pero antes de eso yo quiero comenzar a introducir el tema de esta noche. Vamos a ver un poco de lo que es la guía del Señor en nuestras vidas. Y yo creo que en las cosas que a veces más nos preocupan en nuestras vidas son la toma de decisiones. No sé cuánto les pasa, a mí me pasa. Nos decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a cambiar de trabajo? ¿Qué decisión que tengo que tomar en este aspecto? Los que son solteros dicen, bueno, ¿con quién me voy a casar? ¿Será correcta la muchacha con la que me voy a casar? ¿Sí o no? ¿Me tengo que cambiar de casa? ¿Tengo que tomar esta decisión, la otra? ¿Mis hijos tienen que ir a ese colegio? ¿Tienen que salir de ese colegio? Siempre, a veces las decisiones nos ponen a nosotros bien pensativos y nos preocupan también. ¿Me pasa solo a mí o también le pasa a usted? También a usted, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese punto, creo que todos los que estamos aquí necesitamos una guía especial de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un poco acerca de eso en Hechos, pero yo quiero que me acompañe el capítulo 1 de Hechos. Y vamos a estar viendo ahí un poco de unas preguntas que a mí me surgen. Yo estaba un día leyendo Hechos capítulo 1 y me sorprendió un pasaje que los discípulos tenían que tomar una decisión muy importante. Se recuerdan que Jesús tuvo 12 discípulos, uno de esos era Judas, pero Judas traicionó al Señor y quedó ese puesto vacante. Y ellos tenían que elegir el número 12 de los apóstoles. Y en el final del capítulo 1, en el versículo 24, dice que ellos oraron y tenían que tomar esa decisión. Y ahí aparece en la pantalla cómo tomaban las decisiones los discípulos. Y yo cuando estaba leyendo me intrigó un poco, cuando leía estos pasajes, se decía, y habiendo orado, versículo 24, el capítulo 1, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de esos dos has escogido. Habían escogido a uno que se llamaba Barsabás, en el versículo 23 dice, y a Matías, ¿verdad? Para ver quién de los dos iba a ocupar el lugar. Versículo 5, para ocupar el ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y aquí es el versículo 26, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Eso me pone que pensar, porque ¿cómo es posible que los discípulos del Señor estén echando suertes? Y una vez estaba yo viendo eso y decía, bueno, de verdad que me intrigó, me puse a buscar más pasajes y de verdad al principio no le encontraba la respuesta y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, como nosotros, digamos, tengo que tomar una decisión importante en mi vida, voy a echar suertes, voy a tirar los dados, ¿verdad? Ustedes dicen, no, ¿y cómo van a hacer eso, verdad? Porque hacían esto los discípulos en el capítulo 1. Pero una de las respuestas que encontré, y creo que Hechos nos dice así, es que esto pasó antes de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Antes de ellos eran, digamos, personas normales, eran personas que necesitaban tomar decisiones y tenían eso ahí, pero dice que oraron, gracias a Dios, oraron y lo encomendaron y Dios les dirigió a través de echar suerte. Algunos creen que lo que estaba aquí eran como una especie de dados y cuando los tiraron, pues la suerte cayó sobre Matías y eligieron a Matías. Entonces, eso no pasa más adelante, no vuelve a pasar en Hechos, solo la única vez que pasa. Más adelante, la guía ya no cae sobre dados, sino que la guía viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para darles poder y para darles guía espiritual. Ya no estamos nosotros solos. De cuando venimos al Señor, el Señor viene y nos da su Santo Espíritu. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Y vamos a ir a nuestro pasaje que hemos estado estudiando en los versículos, en los miércoles anteriores. Hemos estado estudiando los primeros versículos y ya estuvimos estudiando que en este pasaje, en los primeros 3 versículos, ellos el liderazgo de la iglesia de Antioquía está y quieren eligen a 2 para ir a la obra del ministerio, para irse y predicar lo último de la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 13 hay un cambio radical. Aquí ya no aparecen los dados. Aquí el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a tomar decisiones. Hay un cambio completamente radical. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo.
Ese es un cambio completamente radical. Ya no son las suertes, ya no es que son apoyados y otras cosas, sino que ahora el Espíritu Santo está en ellos y dice el Espíritu Santo dijo. No sabemos exactamente cómo lo dijo, pero algunos dicen, como lo hemos estudiado anteriormente, que quizás fue un profeta de los que estaba ahí, que a través de la voz del profeta se dijo esto y los líderes, todos entendieron que era la voz del Espíritu Santo hablando y que tenían que apartar a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Entonces estamos viendo, hermanos, que muchas veces nosotros erramos constantemente en nuestras vidas, aún teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Muchas veces vemos a cristianos en las iglesias cometiendo errores constantemente. ¿Por qué? Porque están tomando decisiones como los primeros discípulos antes de Pentecostés. Y a veces cuando yo confío en mi intelecto, cuando confío en mi experiencia, cuando yo confío en que mi abuela me enseñó así o en que es que la sociedad ahora así lo enseña, hermano. Es que tenemos que adecuarnos a la modernidad y en la modernidad hacemos las cosas así. Ese es un concepto que muchas veces tenemos nosotros, pero va contrario a la Escritura muchas veces. Entonces, llegamos aquí, hermanos, al capítulo 3 y tenemos la iglesia de Antioquía. Y vimos que la iglesia de Antioquía es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que se diferencia aún de la iglesia de Jerusalén. Fíjense que la iglesia de Antioquía se fundó, nos lo dice el capítulo 11, lo vimos aquí nosotros un miércoles. Fue fundada cuando hubo una persecución, dice el capítulo 11, cuando persiguieron después de Esteban, surgió una persecución, dice que todos fueron esparcidos. Pero uno de los que habían sido esparcidos llegaron hacia el norte, y el norte estaba en una ciudad que se llama Antioquía. Y dice que los discípulos iban hablando de la palabra, pero la mayoría de los discípulos hablaban a otros judíos. Pero la diferencia, y nos dice en capítulo 11, que habían dos personas, uno de Cirene y uno de Chipre, y ese sabemos más adelante que era Bernabé. Ellos dos hicieron algo completamente diferente a los demás discípulos. Dice que ellos comenzaron a hablarles a los griegos. No solamente hablaban a los judíos, sino que también hablaban a los griegos. Y cuando nosotros leemos Hechos, tenemos que estar atentos a los detalles que Lucas le está explicando. ¿A quién? A Teófilo. Porque le quiere decir a su discípulo cosas bien importantes. Y le dice, habían ciertos hermanos que cambiaron radicalmente las cosas de que los demás estaban haciendo. Aquellos iban predicando a otros judíos, pero ellos le predicaban también a los griegos. Se cree que eran judíos que hablaban griego, que tenían ciertas costumbres. Y vemos que la iglesia de Antioquía se comienza a formar, y se comienza a formar con un liderazgo plural. Lo vimos en los miércoles anteriores. Aquí no vemos solamente un pastor, vemos un grupo de pastores que está ahí en el liderazgo plural. Y nosotros creemos como Iglesia Oasis que el liderazgo tiene que ser un liderazgo como plural. Porque aquí lo dice en Hechos capítulo 13. No solamente era plural, sino que dice que había un hombre que era Simón llamado Níger. Y vimos un miércoles que se cree que él era una persona quizás de tez negra también, de color de piel negra, y quizás venía del norte de África. El liderazgo era un liderazgo plural, pero también un liderazgo que era diverso. Fíjense, porque la iglesia de Jesucristo tiene que ser formada por personas que pueden ser de clase económica alta, media y baja. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que la iglesia era formada también por esclavos y por amos, y estaban en la misma iglesia del Señor. Porque para Dios no hay acepción de personas. No solamente Dios no quiere que hayan solo judíos, sino también Dios quiere que hayan gentiles y griegos en su iglesia. Y eso es lo que comienza a hacer Antioquía. Antioquía comienza a cambiar radicalmente las costumbres, que Jerusalén no ha avanzado en eso. Jerusalén todavía está solamente predicándole a otros judíos. Y eso tiene que ver mucho con nosotros hoy en día. ¿Por qué nosotros tenemos que predicarle a todas las personas? Su mismo liderazgo reflejaba esta diversidad, hermanos, y comenzaron a dar pasos pioneros en la evangelización. Se cuenta aún, si nosotros lo vemos más anticipadamente, que los de Antioquía eran tan guiados por el Espíritu Santo que un día un profeta les dijo, cuenta Hechos en los capítulos anteriores, que iba a haber una gran hambruna en Jerusalén, y ellos enviaron una ofrenda y enviaron a Saulo y a Bernabé con la ofrenda, y regresaron después a Antioquía, y eso se narra en el versículo 25 del capítulo 12. Mire, dice
y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Fíjese que las primeras misiones que Pablo tuvo no fue predicar. Las primeras misiones que Pablo tuvo fue llevar la ofrenda de un lugar a otro. Interesante, ¿verdad? Cuando Dios comienza a formar a un líder, muchas veces no vas a comenzar predicando. Muchas veces Dios te va a decir, lleva la ofrenda de esta ciudad a la otra ciudad, tú tienes que cumplir, y yo tengo que cumplir la misión que se me encomienda. Y ahí dice que él llevó la ofrenda. No sé cuántos sirven en algunas cosas que no son tan visibles, pero es la misión que a veces se nos encomienda a nosotros y tenemos que llevarla a cabo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el guía de la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo es el guía de la iglesia de Antioquía porque el Espíritu nos guía en la toma de decisiones, lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a ver es que el Espíritu Santo nos guía en la toma de decisiones. Veíamos ahí en el versículo 2 que el Espíritu Santo dijo al liderazgo plural que estaba ahí, dijo, apartadme a Bernabé. Es interesante porque cuando examinamos la palabra apartarme, no es, él dijo, aparten a Dios, sino que el Espíritu Santo dice, apartadme. Él está tomando un papel importante, el Espíritu Santo, en medio de la iglesia. Dice, apartadme a Saulo y a Bernabé. Y dice que esta palabra, hermanos, denota una anticipación del llamado. Aún antes que ayunaran y oraran, el Espíritu Santo ya había escogido a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Fíjese qué interesante. Realmente Dios tenía los planes, quizás desde antes de la fundación del mundo, como nos dice Efesios capítulo 1, que Él ha preparado con la fundación del mundo. Pero en el momento preciso, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y Bernabé. ¿Fue casualidad? No fue casualidad. Dios tenía y estaba trabajando todo en su tiempo y estaba formando a dos líderes que habían formado la iglesia de Antioquía, habían sido los pastores de Antioquía. Habían pasado, creen algunos, como 9 años en que Saulo y Bernabé estaban sirviéndole a Dios. Sabe que los líderes no se forman de un día para otro. Los líderes se forman sirviendo a Dios día tras día, año tras año. Esos son los líderes que Dios está formando. Dios lo está formando a usted, Dios me está formando, Dios está formándonos a todos los que estamos aquí. Y el Espíritu Santo dirige a través del liderazgo. Es interesante porque se va a tomar una decisión y el Espíritu Santo habla al liderazgo que está ahí, plural, y ellos toman la decisión en conjunto. La decisión, y dice, la guía del Espíritu viene mientras los líderes están activos y orando. Ahí dice que estaban ministrando al Señor. Dios va a llamar a una persona que no está sirviendo al Señor. Dios siempre va a llamar a una persona que está ocupada en la obra del Señor. Dios nunca va a llamar a una persona que no se involucra en la obra del Señor. Y dice, no, a mí no me toman en cuenta. A mí ahí nunca me toman en cuenta. Pues comenzá a servir al Señor. Y mientras tú sirves, el Señor te va a tomar en cuenta. Porque una cosa que yo he aprendido, hermanos, es que el Señor escoge. El Señor hace todas las cosas en mi vida y en su vida. Y cuando es el tiempo del Señor, Él va a dirigir al mismo liderazgo de la iglesia, lo dice aquí, al presbiterio, si podríamos decirlo de esa manera, dirige para que el liderazgo tome la decisión correcta. Y el Espíritu Santo está guiando para tomar decisiones. Dios podría decir, hermanos, en esta iglesia, apartadme a Carlos Ramírez para la obra que yo le voy a enviar a lo último de la tierra. Dios puede decir, apartarme a Carlos Polillo para la obra del ministerio, fuera de El Salvador. Dios podría decir también, apartadme a Mauricio Barrientos, el pastor de la iglesia, para la obra que yo lo tengo en el ministerio. ¿Podría pasar, hermanos? Todos se me quedan bien serios. ¿Podría pasar o no? Amén. Eso es lo que dice aquí. Apartarme a Jaime León para la obra que yo tengo para él fuera de las fronteras. Y pongamos nuestro nombre ahí. Porque eran líderes
que eran líderes en la iglesia, pero que Dios toma a ese liderazgo y le dice, ustedes van a ir a otra parte. Ya estuvieron un tiempo aquí, hoy se van a mover para otra parte. Sí se nos demuestra que Dios nos usa aquí en Santa Ana, hermanos. Dios nos va a poder usar en regiones apartadas. ¿Sabe que si alguien dice un día, muchas veces las personas vienen diciendo, hermano, yo quiero ser misionero en tal parte? Porque la gente tiene un concepto equivocado, piensa que las misiones muchas veces es viajar. Pero las misiones es servir a Dios. Pero nada debe decir al liderazgo de la iglesia, hermano, yo quiero ser misionero, cuando aquí ni siquiera ha hecho nada por Dios. ¿Sabe dónde se comienzan a formar los líderes? Aquí en Santa Ana, en las obras. Dios nos prueba a todos los líderes. Cuando se nos encarga cosas y nosotros lo hacemos fiel al Señor, pues el Señor va dando más y más. Nadie puede decir, hermano, yo quiero irme también a abrir una obra allá en algún país lejano. Tendría que ser un hermano que viene en un proceso para que nosotros podamos encomendarlo para la obra del Señor. Debemos, hermanos, entrenar los grupos misionales. Es un entrenamiento. Cuando dice yo voy a ir, porque son entrenamientos. Hay un principio que el Señor dice que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dice el versículo 3, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, dice los enviaron. Y la idea de enviar es, o despidieron, dice otra versión, significa que los soltaron. Fíjese, significa que los soltaron. Qué difícil soltar a dos líderes de la iglesia. Qué difícil fue para nosotros soltar a dos de nuestros líderes, el hermano Freddy y el hermano Elcita. Pero dice que ellos los despidieron, los soltaron, como quien dice, y sabe que la iglesia siguió bien. Cuando estamos haciendo discípulos, Dios podría tomar dos líderes de la iglesia y la iglesia sigue trabajando, porque hemos trabajado en un liderazgo y un discipulado de nuevos líderes. Antioquía era una iglesia con liderazgo plural y diverso. El primer viaje misionero transcultural, fíjese que no salió de Jerusalén. Eso tendría que haber pasado eso. Que el primer viaje transcultural tenía que haber salido de Jerusalén. Pero la nueva iglesia de Antioquía se llevó el honor de llevar a cabo el primer viaje transcultural de la historia de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque fueron fieles. Porque eran una iglesia que era guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu es guía de la iglesia porque también el Espíritu Santo nos guía a dónde ir. Dice el versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí se embarcaron para Chipre. Es interesante porque ahí vemos en el mapa donde estaba Antioquía, la primera parte aquí a este lado, y ellos llegaron a una costa que dice Seleucía y de ahí salieron para Salamina, que es la parte de Chipre. Ahí hay mar, ¿verdad? Chipre es una isla que está dividida en dos partes. Una parte, el norte es turca y la otra parte es griega. Eso no lo sabía, pero un dato por si usted lo quiere saber. Pero lo interesante es que el Espíritu Santo nos guía a dónde ir. Aunque los hermanos han despedido a los que se van a ir, porque si usted se fija, quiero que vuelva al texto. Versículo 3 termina, y los enviaron. Pero el versículo 4 dice, pues enviados por Él. Es que el que los está enviando no es en realidad la iglesia. ¿Quién los está enviando? El Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos? La idea es que dijeron, hermano, bueno, ni modo, nos tocó que ustedes se fueran, pero se fueron. Cuando yo me despido de un hermano, yo no puedo ir con él, porque yo lo puedo estar en una parte. Pero cuando dice que el Espíritu envió a ellos, los envió al puerto de Seleucía, ¿sabe qué pasó ahí, hermanos? Él los envió, pero también el Espíritu Santo iba con ellos. El Espíritu Santo los envió, pero también iba dentro de ellos, que es algo completamente diferente. Una vez Jesús, en Juan capítulo 16, dijo a los discípulos, antes de ser crucificado, les dijo, no teman, yo les voy a enviar el Consolador. Y le dijo, Él estará con ustedes y Él estará en ustedes.
Cuando el Espíritu Santo envió a los 2 discípulos del Señor, al mismo tiempo que eran enviados, Él iba dentro de ellos. Es increíble, el Espíritu Santo iba a la presencia de Dios, iba llenando a los discípulos. Mientras Antioquía está en una parte alta y ellos descendieron a la parte de la costa, y en ese momento el Espíritu Santo iba dentro de ellos. El Espíritu Santo iba guiando donde ellos iban a ir. Él iba con ellos. La gran diferencia es que los hermanos se quedaron en Antioquía, pero el Espíritu Santo iba a la par de ellos. El Espíritu Santo iba a cada paso mostrándoles dónde tenían que ir. Y interesante porque en el mapa dice que ellos estaban en Antioquía, fueron a la costa y de ahí directamente pasaron a Salamina. ¿Sabe por qué fueron ahí? Se cree que justo en esa ciudad habían varias comunidades judías, y en esas comunidades habían sinagogas. El plan y el original plan de Dios era que llegaran a las sinagogas y comenzaran a compartir el evangelio en esas partes. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un trasfondo. Era más fácil compartirle a un judío que a un gentil. Entonces, la ruta que ellos llevan es una ruta que se van inventando. La ruta que va diciendo. ¿Y sabe qué? Nosotros deberíamos ser como estos 2 apóstoles. Cada paso que nosotros damos, el Espíritu Santo va con nosotros, hermanos, y nos va guiando. Tenemos a Cristo por medio del Espíritu Santo en nosotros. No, ¿por qué estamos cometiendo errores en nuestra vida? ¿Por qué constantemente fallamos? Y Dios dice que fueron conducidos por el Señor, por el Espíritu Santo. Que no solamente dentro de ellos. Grande del mundo. El Espíritu Santo nosotros, y siendo nuestra guía en cada momento. Su presencia es permanente. Muchas veces yo pierdo la fe cuando me pasan cosas en la calle, peligros, y sabe que a uno fácilmente se le olvida que uno piensa que uno está solo, y uno le viene el temor y el miedo. Cuando uno entiende esto, verdaderamente uno se llena de miedo y temor, más en el país en que vivimos. Pero que tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo vive en nosotros. Que donde nosotros nos movemos, el Espíritu Santo va con nosotros. Es una realidad que si la llegamos a entender, nuestra vida cambia profundamente. Porque yo no puedo decir que estoy solo. Dijo, yo les voy a enviar el Paracletos, el ayudador que va a estar con ustedes siempre. No solamente nos ayuda a tomar las decisiones, como vimos en los primeros versículos, sino que también nos ayuda, como decimos en la pantalla, nos ayuda y nos guía a dónde poder ir. La misión, la principal razón por la que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, es para llevar a cabo la misión que Cristo nos dejó. Él dijo, si volvemos al anterior, hermano, todavía estamos en el 2, si nosotros revisamos y vemos, cuando Jesús le habló a sus discípulos en Hechos 1:8, le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. Ese versículo sigue todo Hechos. Cuando Él les da el Espíritu Santo y los guía, Él los está guiando. ¿A qué los está guiando? A la misión. A mí me impacta estos pasajes porque desde la iglesia está saturada de la presencia del Espíritu Santo. Apartan a 2 personas que están saturadas del Espíritu Santo. Él los envía, ellos caminan bajo la guía del Espíritu Santo. Toman un barco y van a Chipre y en medio del barco van siendo guiados por el Espíritu Santo. Llegan a un puerto en Chipre y siguen siendo guiados por el Espíritu Santo. Estas son personas que cada cosa que hacen está saturada de la presencia del Espíritu Santo. No hacen nada más que hacer lo que el Espíritu Santo les dice que tienen que hacer. ¿No lo logran ver ustedes ahí? Son personas saturadas de la guía del Espíritu Santo. El gran problema en las iglesias evangélicas y los evangélicos hoy en día es que andan buscando experiencias del Espíritu. Andan buscando el poder del Espíritu o que en la iglesia haya más manifestaciones del Espíritu, cuando eso contradice la enseñanza bíblica que estamos viendo aquí. Dios no quiere que yo me encierre en este lugar y que tenga manifestaciones espirituales aquí. Dios quiere llevarme afuera para que Él me guíe a hacer su obra afuera. Él quiere que yo haga discípulos.
Mientras yo camino, mientras voy al trabajo, mientras voy de camino, el Espíritu Santo me llena y Él me guía. Pero ¿sabe que el gran problema? Los evangélicos quieren experiencias en las iglesias y andan buscando la iglesia que más experiencias espirituales tenga. Vamos a ver el menú. En esta iglesia, esta iglesia más o menos de experiencias espirituales. En esta pues, vamos a ir a esta, hermano. En esta pues, la gente cae en unción de esto y en las otras. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué yo pienso según estos pasajes? ¿Sabe qué piensa el Señor cuando ve estas iglesias? O los evangélicos que andan buscando manifestaciones y experiencias espirituales. ¿Qué dirá el Señor, hermanos? Nosotros no podemos andar buscando. Sí, creemos que Dios puede hacerse manifiesto aquí, mientras cantamos, mientras oramos. Pero no es el fin. El fin es la presencia de Dios con nosotros en la vida diaria, haciendo discípulos y predicando el evangelio. Eso contradice la enseñanza del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ha sido para darte poder para hacer la obra del ministerio, para que prediquemos desde nuestra ciudad hasta lo último de la tierra. Dios dio el Espíritu Santo para la misión. Pero nosotros hemos encerrado el Espíritu Santo para mis deseos, para mis emociones, para ver si lloro o no lloro, y si no lloré, estoy mal. Cuando el Espíritu Santo no fue dado para eso, fue dado para ir y buscar a los perdidos allá afuera. Amén, hermanos. El Espíritu Santo ha sido dado para llenar a cada creyente y ser testigo de Él, y no encerrarnos en la iglesia, solo esperando avivamientos. Cuando yo me quedo aquí esperando avivamientos, contradizco la obra del Señor en el Nuevo Testamento. Cuando salgamos y hagamos la obra afuera y comencemos a ir a predicar al Parque Libertad, cuando comencemos a salir a nuestra Judea, cuando comencemos a salir a nuestra Samaria, cuando comencemos a ir a lo último de la tierra, le aseguro que Dios va a enviar avivamiento a esta iglesia. Le aseguro que la presencia y la gracia de Dios va a estar creciendo cada día más en esta iglesia. Porque Dios quiere que le sirvamos fuera de las paredes de este templo. También el Espíritu Santo es la guía de la iglesia, porque el Espíritu nos da la guía para actuar en la oposición. Y dice ahí, el versículo 5, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas y tenían también Juan de ayudante. Más adelante se va a explicar que Juan, que es Marcos, se aparta de ellos. Versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, que es el otro extremo que veíamos en el mapa, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. El Espíritu Santo nos guía para actuar en la oposición. Tenemos que tener claro que cuando nosotros predicamos el evangelio vamos a tener oposición. Y aquí tenemos el primer viaje misionero enviado por Antioquía. El primer viaje misionero, Pablo salió de Antioquía y lo está llevando. Fíjense que lo va llevando suavecito a Pablo. Él va a encontrar una primera oposición, pero comparada con las posiciones que le va a encontrar en su vida, esto no es nada. Esto no es nada. Le está diciendo: Pablo, te voy a dar un pequeño entrenamiento. Sale de una parte del norte de Chipre, llega a Pafos, y ahí se encuentra un judío. Y enfatiza Lucas, judío. ¿Sabe por qué? Porque va a encontrar oposición de la persona que menos esperábamos. Él dijo que tenía que ser una persona que buscaba a Dios, una persona que era la que se suponía que tenía que estar más sedienta de la palabra de Dios. Era la persona que va a encontrar oposición al mensaje del evangelio. Dice el versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, y hay otra palabra que hizo en la Reina Valera. Este hizo venir a Bernabé y deseaba, que dice, oír la palabra de Dios. ¿Sabe que Dios, a través de la guía del Espíritu Santo, llevó kilómetros? Se cree que desde la parte de la isla del norte hasta aquí hay 170 kilómetros. 170 kilómetros, donde Pablo quizás lo caminó, 170 kilómetros. Pero fíjense que no se menciona otros detalles en la otra parte de la isla, sino que solo se menciona detalles en Pafos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene una guía especial. Dios está dirigiendo a Pablo hacia un gentil. Dios no quiere que solamente vea a los judíos,
sino que Dios está llevándolo a los no alcanzados. Dios tiene un propósito. Y en la mente de Dios está Sergio Paulo, que es el procónsul. En la mente, en la preconocimiento de Dios, Dios quiere salvar a un pagano. Y es un procónsul. No solamente es un romano común y corriente, es un procónsul. Es las personas, aquellas que eran tachadas como, para un judío un procónsul era como el líder de todos aquellos que le hacían la vida imposible a los israelitas. Era un procónsul. Era una persona, quizás muchos de ellos tenían mala fama, peor con los judíos. Y Dios está dirigiendo intencionalmente por el poder del Espíritu Santo, por la guía sobrenatural del Espíritu Santo, está guiando a la peor persona que podríamos entender. Y estamos leyendo procónsul. Procónsul. No, pero esto está raro, no. Ey, no, pero, por favor, explíqueme. Procónsul. Al peor que los judíos podrían acercarse. Dios lo está guiando intencionalmente. El Espíritu Santo quiere salvar a todas las personas. No importa quiénes sean, no importa si son malas o se creen buenas, Dios estaba guiando a Pablo al procónsul. Y llegan ahí, pero se encuentran con una persona que dice aquí, a cierto mago. Algunos pues no exactamente que hacía cosas, pero hacía trucos, dicen algunos comentaristas, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y dice el versículo 8, pero Elimas, que es el mismo Bar Jesús, dice ahí, el mago, pues así se traduce su nombre, es un nombre en griego, ya es un nombre gentil. Se le llamaba Elimas, pero es el mismo Bar Jesús. Dice que se le oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Yo creo que quizás hubieron varias cosas que les pasaron a ellos en Chipre, pero Lucas específicamente nos dice este relato. ¿Por qué? Porque aquí está pasando algo que no esperamos en el libro de Hechos, quizás cuando lo comenzamos a leer. Estamos viendo que un judío está rechazando el mensaje del Señor. Y se le dice que es un profeta falso. No solamente se describe como judío, sino que es un profeta falso. Y el que menos está deseoso de oír la palabra de Dios. Y este se opone. Hermanos, siempre vamos a encontrar oposición a nuestro mensaje. Siempre. Es parte de nuestra vida. Muchas veces Dios nos va a guiar a personas que son muy difíciles. Hermanos, una cosa que quiero dejar con ustedes esta noche es que la oposición no nos debe sorprender. Muchas veces cuando yo me encuentro en situaciones de la vida diaria, yo a veces me aflijo. Yo digo, yo estando a través de este mensaje, sí, me aflijo cuando yo recibo oposición o cuando tengo problemas. No debería de preocuparme, sinceramente, hermanos. Porque Dios desde claro del principio nos ha dicho que nosotros vamos a tener oposición en el mundo. Vamos a tener aflicción. Más en el país que vivimos. Pero hermanos, muchas veces nosotros como creyentes actuamos aún con más temor que la gente que está afuera. Cuando la delincuencia nos llega cerca, sabe que nosotros temblamos igual que las personas que están en el mundo. Yo me podía ver así, porque yo vivo en este país. Sabe que cuando viene la oposición nosotros nos agarran, y pasó tal cosa, ay no, ¿qué pasó? Y nos empezamos a afligir, nos empezamos a preocupar y comenzamos a ponernos de nervios, nos agarra el estrés y como que Dios nos dijera, si en este mundo vamos a tener oposición. Tenemos que estar, hermanos, en el mundo que vivimos. Nosotros muchas veces, ¿sabe cuál es el problema? Como vivimos en una burbujita, yo que ahora que tengo ese carrito, raro que yo ande en bus, solo cuando se me arruina. Pero un día que yo iba en el carro me puse a ver a la gente que está en las paradas de buses, que pasan cosas que yo no paso. Y sabe que ese carro me mete en una burbuja. Me mete en una burbuja que no me permite ver quizás la realidad que todos los salvadoreños están viviendo en este país, y cuando me pasa algo me sorprendo. Pero el discípulo de Jesús no puede sorprenderse porque tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios mismo dentro de él, saturado completamente, lleno del Espíritu Santo. Viene una cuestión y yo tengo que actuar diferente. Pero si yo me pongo a llorar como se pone a llorar la persona de afuera, entonces
Yo me puse a pensar eso. No puedo actuar de la misma forma. Yo tengo al Señor en mi corazón. Ellos tienen que ver la diferencia. Los problemas la vamos a pasar como nuestros vecinos. La gran diferencia es que tenemos al Señor en nuestro corazón, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Y de esa forma yo tengo que responder diferente a eso. Fíjense que, y aquí más o menos, bueno, más adelante dice, entonces Saulo, esas palabras me sorprenden, entonces Saulo, llamado también Pablo, y aquí no vamos a entrar en eso por el tiempo, dice lleno, esta es la palabra clave en este pasaje, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, porque esta persona, ¿sabe qué? Era influenciado por el enemigo, era influenciado por el mismo Satanás, y vamos a ver aquí en el pasaje, dice, mire palabras fuertes, tu hijo del diablo, que está lleno de engaño y de fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de torcer los caminos del Señor? Él se para firme como lo tenemos que parar nosotros y tenemos que pedirle. Yo sinceramente tengo que pedir eso al Señor. No lo estoy diciendo porque yo sea así, pero Él se paró. Y la clave de Pablo es lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nosotros no podemos enfrentar los problemas de la vida? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos tan distantes de la presencia y del buscar a Dios en oración que cuando viene el primer problema nosotros terminamos huyendo como las demás personas, terminamos temblando como las demás personas, terminamos escondiéndonos como las demás personas, cuando el lleno del Espíritu Santo dice, puesto los ojos en él, le dijo, tú eres un hijo del diablo. Supo a través del Espíritu Santo saber que la posición venía de ese hombre y que no era una oposición normal. Esto no porque él no quería que hablara, no, era el enemigo que se le había cruzado. Muchas veces vamos a encontrar personas a nuestro alrededor, donde usted está en su negocio, donde hay personas alrededor, donde, hermanos, esas personas no están siendo influenciadas solamente por ellos mismos. Es el enemigo que los está influenciando. Yo no le digo que haga esto y lo otro, pero yo le digo, pídale al Señor que lo llene con su Santo Espíritu. Hoy más que nunca en este país necesitamos creyentes llenos del Espíritu Santo. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo para poder responder a las cosas que me pasan. Yo necesito estar lleno. Yo recuerdo una anécdota y ahí dice en el versículo, bueno, antes de eso vamos a leer el pasaje, versículo 11, ahora aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara en ese momento. ¿Sabe qué? Cayó un juicio sobre esta persona. ¿Sabe qué? Yo recuerdo, yo tenía como quizás unos años. Nosotros estábamos en una iglesia, por aquí, por un sector aquí muy cerca, no le puedo decir exactamente la colonia, pero nuestra familia iba a un templo, ahí nos congregábamos y había un templo, tenía una fachada muy plana y era alta. Y habían personas que se oponían a nosotros ahí y a como familia que estábamos sirviendo en ese lugar. Y una de esas, salimos en la mañana y nosotros vimos en la pared del templo, hermanos, tenían palabras soeces, tenían la pared, era todo tapizado de palabras soeces. Ustedes se imaginan las palabras que estaban escritas en el templo. Nosotros nos dimos así como cosas, ¿verdad? Nos dimos cuenta que había sido y más o menos, nosotros qué podíamos hacer, hermanos, si nosotros no podíamos hacer nada para enfrentar. Y habían rumores que era una familia y que de esa familia, la mujer mayor, era una bruja. Esa era la fama de ahí, que era una bruja y que todos sus hijos andaban en eso y por eso la gran oposición. ¿Sabe qué es lo que hicimos, hermanos? Nos pusimos a orar. Yo bien recuerdo eso, yo no recuerdo, pero mis papás se pusieron a orar. Usted no sabe lo que pasó, hermanos. Lo dejamos en las manos del Señor. No fuimos a buscar a las personas. Sí nos habían dicho quiénes eran. Nos pusimos a orar. ¿Y sabe qué? Uno por uno, aunque usted no me lo crea, comenzaron a morir. A morir. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro,
comenzaron a morir. Yo lo recuerdo muy bien, estaba chiquito. ¿Sabe por qué? Porque ellos no se estaban oponiendo a nosotros, se estaban oponiendo al Señor Jesús. Y cuando alguien, si usted anda bien con el Señor y se opone a usted, no se está oponiendo solamente a usted, se está oponiendo al Señor. Usted tiene que entender que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está con nosotros es mayor que está en el mundo. Él tiene el poder. Usted nada, lo único que usted va a hacer es doblar sus rodillas y le va a pedir: Señor, haz tu obra en este momento. Y sin que usted diga, usted no va a decir ni nada a nadie, Dios se va a encargar de todo. Se lo digo por experiencia propia, no porque me contaron, lo pasamos otra vez. Fíjese, una de las cosas que me cargan, otra vez, yo tenía ya como 9 años, una vez entramos a nuestra casa, estaban las puertas abiertas, se habían metido los ladrones. En el momento que nosotros abrimos la puerta, el ladrón salió corriendo, a tal punto que dejó unas gorras, que eran unas gorras, que digo, esta gorra, ni me diría que es $1 en este momento, dejó tirada una gorra, dejó tirada una ropa que se llevó, y todavía dejaron tirado un tambo de gas, algo así. No, el tambo de gas se lo llevaron y se metieron porque había nuestra casa y habían 2 terrenos baldíos a la par. Se salieron y se fueron con el tambo. ¿Y sabe por qué? Miren los vecinos, nosotros sabemos quién se fue, quién se llevó el tambo de gas y quién le robó. Sí, ¿por cómo saben? Porque ahí iban con el tambo de gas. Nos dijeron quiénes habían sido. Nosotros no dijimos nada, oramos. Sabe que la persona, póngame atención, sabe que la persona que nos entró a robar a nuestra casa, después le cortaron el brazo en una pelea que tuvo. Le cortaron literalmente el brazo. El brazo. ¿Demasiada coincidencia? Yo digo que no. El Señor se las cobró y nosotros no hicimos nada. La manera en que Dios envía su juicio contra las personas que atacan a sus hijos. Pero alguien me puede decir: mire, hermano, estoy sufriendo yo aquí. Y mire, los abogados me andan siguiendo. Muchas veces nosotros andamos sufriendo por nuestro pecado. No estoy hablando de eso. Muchas veces nos metemos en problemas por nuestro pecado y la gente nos anda siguiendo por nuestro pecado. Nos anda poniendo demandas, nos anda buscando los cobradores y por esto y un montón de cosas que podríamos hablar. Hermano, yo cómo estoy sufriendo por el Evangelio. No estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando cuando una vida está llena del Espíritu Santo, está sirviéndole al Señor, está yendo a predicar la palabra de Dios, está yendo a los viajes a corto plazo, está metiéndose en un equipo misional, está ayudando al fondo de misiones. Se comprometió por 1 año para ofrendar para la obra de Dios en otras naciones, aunque él no va. Él anda en la verdad. Y cuando usted anda en la verdad y anda en santidad y anda en el temor del Señor y alguien le hace algo, tenga por seguro que el Señor va a cobrárselas completamente. Aquí dice que le vino juicio a este hombre, porque Dios es justo. Dios es justo. Hermanos, debemos tener fe que el Señor está con nosotros. Muchas veces problemas, oposiciones, hermanos, vemos y nosotros flaqueamos. Yo a veces flaqueo, pero tenemos que tener temor. Hoy más cuando nunca tenemos que andar en la verdad. En esos días tan difíciles tenemos que andar en la verdad. Tenemos que andar en temor del Señor. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar delante del Señor. Porque las situaciones como están, hermanos, ninguno de nosotros se libra de las cosas que estamos. Esta semana se dijo que El Salvador es el país más violento del mundo. Vivimos en el país más violento del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy más que nunca tenemos que buscar al Señor. Hoy más que nunca tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Hoy más que nunca tenemos que dejar el pecado. Hoy más que nunca tenemos que buscar la santidad. Hoy más que nunca tenemos que venir al Señor. Hoy más que nunca tenemos que andar en la verdad del Señor. Y le aseguro que usted en la verdad, nadie le puede hacer frente. Porque Él dice, fíjese interesante que cuando Él está predicando, la frase que dice Pablo y le dice, no cesará de torcer los caminos del Señor. No le está diciendo, te has opuesto a nuestro trabajo aquí. ¿Se fijan? Te has opuesto a nuestra evangelización. No, te has opuesto al camino del Señor. Esas son palabras fuertes. Usted y yo podríamos decir esas palabras. Cuando se encuentra en una posición, tú te estás enfrentando al camino del Señor. Esas son palabras fuertes. ¿Sabe por qué las pueden decir ellos? Porque andan guiados por el Espíritu Santo. Y cuando una persona está saturada del Espíritu Santo, todo lo que hace es para la gloria de Dios.
Todo lo que hace es para el propósito magnífico de Dios. Y el Espíritu es la guía de la iglesia, último que vamos a ver en esta noche, el Espíritu, porque el Espíritu nos guía para que Cristo sea conocido por los gentiles de nuestros tiempos. Como dice en la pantalla, el Espíritu Santo nos guía hacia los no alcanzados. Y ahí vemos esas columnas de la isla de Chipre, y vemos el mapa de Chipre. Jamás un judío pensó que ellos podían ir a esas partes. Jamás quizá un judío dijo eso. Pero Dios ama a los judíos, ¿sabe usted eso? Pero Dios también ama a los que no son judíos. Dios ama a esos no alcanzados. Dios ama a esas gentes, a esos muchachos que andan delinquiendo en nuestro país. ¿Sabe que los ama? Hermano, eso no puede ser, hermano. Él ama a las personas que por mis vecindarios, pero a esas personas Dios no las ama. Déjeme decirle que Dios ama a esas personas. Dios las ama igual que lo ama a usted y que me ama a mí. Porque Dios ama a los no alcanzados. ¿Sabe por qué esas personas son las no alcanzadas de nuestro país? Porque da miedo meterse con esas personas. Porque muchas de esas personas son asesinos que no van a andar amagándole para decir algo. ¿Sabe que el gran grupo no alcanzado son ellos en nuestro país? El grupo no alcanzado está aquí en nuestro país. Y Dios está guiando intencionalmente, y llegamos al versículo 12. Entonces, a este punto quería llegar el Señor, ¿verdad? Los escogió, los movió, los llevó a la playa, se subieron a un barco, llegaron a una costa, predicaron en sinagogas, quizá no se convirtieron los judíos, siguieron caminando 170 kilómetros, llegaron a Pafos. Entonces, el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El que menos pensábamos que se iba a convertir, se convirtió. Hay lugares donde el evangelio no ha sido llegado en otras partes y nosotros decimos, ¿cómo es posible que ahí se van a convertir? Si Dios quiere, ellos se van a convertir. Qué lindo fuera que nosotros fuésemos parte de eso. Qué lindo fuera que usted fuera parte de eso. Qué lindo que yo fuera parte de eso. Y interesante, el pagano, la persona más despreciada por los judíos, era un procónsul. Ahora dice, cuando vio las maravillas del Señor y escuchó, y dice la palabra aquí, la doctrina del Señor. Sabe que el Espíritu Santo tiene un objetivo principal, y eso tenemos que entender nosotros. Cuando el Espíritu Santo guía a una persona, a un obrero, a un misionero, y lo llena el Espíritu Santo, el objetivo es llevarle a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nunca va a trabajar para cumplir mis deseos. El Espíritu Santo nunca va a trabajar para darme experiencias espirituales. El Espíritu Santo tiene el único objetivo de glorificar al Padre en su Hijo Jesucristo. La única tarea, la misión que tiene el Espíritu Santo hoy en el presente es exaltar a Cristo y que las naciones que no le conocen puedan ver a Cristo y encontrarse con Cristo y ser gozosos y encontrar el gozo, como dice John Piper. La meta de la iglesia no son las misiones, la meta de la iglesia es la adoración de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo guía a todas las personas y mueve a las personas y aún saca líderes de las congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere llevar su gloria hasta lo último de la tierra. Y como dice en la pantalla, necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nuestras familias, nuestras vidas. Yo le decía, Señor, cuánto necesito de tu guía. Cuánto me aparto de ti en la semana, cuán poco de ti tengo en la semana. Señor, perdóname porque podría vivir en la plenitud de la guía del Espíritu Santo, pero vivo a media, vivo de cuartos. Cuando puedo tener toda la plenitud y la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones, para decirme a dónde ir, para enfrentar la oposición y para ir a los no alcanzados, como veíamos. Dios quiere que nosotros, hermanos, le busquemos. Fíjese que en los años 80 y 90 de nuestra iglesia, yo vine en el año 92, ya tengo varios años de estar aquí en la iglesia, vine de 10 años,
Pero en esa época nosotros nos contaban algunas historias que para algunos de ustedes son leyendas. Y les voy a contar las leyendas de aquellos años, si alguno no las sabe. Algunos jóvenes o nuevos no saben esto. Antes en la iglesia, les voy a poner un ejemplo, cuando un joven se enamoraba de una hermana aquí en la iglesia, ¿sabe qué hacía? Esa persona se ponía a orar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y cuando el Señor y el Espíritu Santo le hablaba, y alguien dice, hermanos, pero ese es del pasado. Hermanos, estamos en la modernidad, estamos en el 2015, hermanos. Eso, que de verdad que éramos nosotros, qué extraños éramos aquí en la iglesia Oasis, pa. Porque me relaciono mucho con los jóvenes, es el tema muchas veces. No, es que antes así se hacían las cosas. Entonces venía el hermano, ese era bien crudo, porque, sí, en realidad era bien crudo, porque llegaba donde la joven y decía, el Señor me ha hablado. ¿Qué tenía que hacerla? Pues no se podía ir tampoco la muchacha, el Señor me hablaba, sí, ¿verdad? ¿Qué hacía ella? A buscar al Señor 1 mes, 2 meses, 3 meses, y mientras el hermano allá todavía bien afligido, a saber si será o no, ¿verdad? En ese proceso, venían y las personas se unían, se comprometían o se desposaban, como lo querrá usted llamar, y se le llamaba desposorio, y venían, y la mayoría, casi no sé si el 90% más de esas familias que se formaron de esa forma, aún siguen unidas. Y han tenido muchas de ellas problemas, yo me he dado cuenta de algunos problemas, pero siguen unidas. ¿Sabe cuál es el gran problema de nuestra iglesia hoy en día? Es que hemos dejado la guía del Espíritu Santo. Hoy las familias, yo le pregunto a uno de los papás de aquí, ¿y su hijo se va a casar con tal joven? Quizás me diría, sí. ¿Y por qué se va a casar con esa joven? Es que es una excelente persona. Viene de una buena familia. Y bien bonita. Y para mi hijo, mire, creo que ya actuamos como el mundo. ¿Será que eso anticuado es la palabra de Dios? ¿Será que tenemos que nuevamente venir a la presencia de Dios? Y meternos y sumergirse nuevamente en la presencia de Dios. Yo quisiera que una familia nos dijera, nosotros los líderes, nos dijera, hermanos, mi hijo dijo que se quiere casar con tal muchacha y yo le dije que fuera a orar y él me dijo, sí, el Señor me dijo, y nosotros como papás nos pusimos a orar 2 meses, 3 meses. El Señor nos confirmó, hermano, oremos, sigamos orando, y el liderazgo ora y dice, amén, hermanos. ¿Será que tendremos que volver a los años 80 y 90, cuando éramos tan anticuados, entre comillas? Ahora tomamos decisiones conforme a nuestra opinión, conforme a nosotros creemos que es lo mejor. ¿Será que tenemos que volver? Yo le decía al Señor, y jovencitos que están aquí, ¿será que tenemos que volver al Señor? Porque hemos dejado al Señor, hemos dejado su guía, y estamos cometiendo errores ahora porque el Espíritu Santo no nos guía otra cosa, nos guía el tío, la tía, la abuela, que mira esto, a tomar este negocio, hacer lo otro, y sí, hagámoslo, y yo tengo capacidad administrativa, yo tengo esto, yo soy un buen empleado, me pusieron el empleado del mes. Hermanos, la guía del Señor es lo más común que debe haber entre nosotros. Yo no le digo haga esto y lo otro, no estoy viendo que haga esto a cualquier persona, no. Lo que estoy diciendo es, y con esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque tampoco diga usted que alguien me vino a decir, el Señor me dijo, dice 1 Corintios, que usted tiene que todo ponerlo delante del Señor y delante de la iglesia. ¿Sabe? Por eso Dios nos ha dado un liderazgo plural, que las decisiones no las tome usted sola, las importantes. Acuda al liderazgo y orando todos juntos, el Espíritu Santo va a hablar. No tome decisiones. Hay cosas que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacerlo. Pero hay momentos bien trascendentales que necesitamos ir consiguiendo el consejo, apoyo de otros hermanos, de liderazgo y llegar. Yo les dije una vez a los jóvenes, hablando con este tema, yo les dije a los jóvenes que, primero les dije yo, creo que lo que tenemos que hacer los solteros es primero relacionarnos en amistad con las personas.
Y si Dios nos dirige a algo, pues orar al Señor y el Señor nos va a dar los pasos correspondientes. Eso se aplica a ese tema o cualquier otro tema. Y vamos a orar. Necesitamos meternos en la oración. ¿Sabe que el Espíritu Santo en Hechos 13 habló a través de los tiempos de oración? Necesitamos cultivar nosotros. Necesitamos cultivar la oración. ¿Sabe cuál oración necesitamos cultivar? La oración aquella que... Hay dos tipos de oraciones. Una oración es: yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, y parece como la lista del súper. Ya oré, hermanos, ya oré. No, ¿sabe cuál es esta oración? Es una búsqueda de Dios. Yo lo he aprendido de mis pastores. Y una vez en el seminario, estábamos orando de la forma que oramos en Oasis. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a orar con los del seminario, porque yo venía en diferentes iglesias, yo me puse a orar con Fredito. Me puse a orar y nosotros lo hacemos como lo hacemos aquí. Y después de la oración, un joven de México nos llegó a confrontar al cuarto y nos dijo: ¿por qué están orando así? ¿Por qué? Porque todos pedían cosas y el otro se sigue orando, porque pensaron que la oración, así les han enseñado, es pedir cosas. La oración, yo puedo pedir cosas, pero también sabe que es un encuentro con el Señor. Y él le sorprendió y me dijo: ¿por qué estás orando así? Porque nosotros nos quedábamos callados, porque así habíamos aprendido aquí en la iglesia, que nos quedábamos simplemente orando y decíamos como: Señor, oh Señor Jesús, Señor Jesús. Y ese joven no entendía que nosotros estábamos buscando la presencia del Señor. Él no entendía que nosotros estábamos orándole al Señor. Creo que así es: entre más estamos en la presencia de Dios, más claramente escucharemos su voz. Entre más nos metemos en la presencia del Espíritu Santo, más escucharemos cuando Él diga: apartadme, apartadme. Ve al puerto, camina a Pafos, camina derecho, ve. ¿Sabe cómo? Cuando yo decida intencionalmente buscar al Señor y meterme en su presencia, porque el Espíritu Santo está aquí está. Pero la llenura es algo diferente. La llenura yo la puedo obtener cuando yo me meto más y más en la presencia del Señor. Para tomar cualquier decisión, cualquier tipo de decisión en mi vida, por muy pequeña, por muy grande, por muy trascendental, sabe que Dios va a decirme. Él no va a hablar quizás con una voz audible, pero vamos a sentir la certeza del Señor, porque conocemos su voz. Vamos a orar. Vamos a tener un tiempo, los hermanos van a cantar una alabanza. Mientras oramos vamos a practicar esto. Yo necesito del Señor en esta hora. Yo quiero que simplemente usted ore y le diga al Señor, guarde quizás silencio, o solo le diga al Señor: aquí está mi vida, Señor, muévete en mí, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz, quiero meterme más en tu presencia, quiero cumplir tus propósitos, quiero ser tu testigo en esta ciudad, hacer discípulos aquí hasta lo último de la tierra.